Bueno, como veo que la sentencia de 4 de octubre del 2022 del Tribunal Supremo está causando bastante revuelo, porque al parecer hay dos corrientes opuestas, una que considera que no ha cambiado nada y otra que considera que sí, que la sentencia lo cambia todo o cambia mucho las cosas, da un giro radical en perjuicio del consumidor. Yo pienso que ambas posturas tienen su parte de razón. Me explico. Efectivamente, si atendemos a la sentencia del Supremo de 4 de octubre del 22, igual que la de mayo de este año, el Supremo, y así lo dice, no ha cambiado su postura, su doctrina. Es decir, sigue entendiendo que para considerar que una tarjeta revolving tiene un interés usurario o abusivo, para que me entendáis, hay que comparar el tipo de interés, la TAE de ese contrato, de esa tarjeta, con la media publicada por el Banco de España para créditos al consumo. Si existe una categoría más específica, es decir, de tarjetas revolving, dentro de las estadísticas publicadas por el Banco de España, pues habrá que estar a esa categoría más específica. El problema viene porque el Banco de España publica esa categoría específica, esas tablas específicas de mes a mes, como estaba la media de los tipos de interés en tarjetas revolving a partir de junio del 2010. Antes de junio de 2010 no existía una tabla, una categoría específica, en la tabla 19, una categoría específica sobre tarjetas revolving. Y por lo tanto, dijo el Banco de España que había que atender a la tabla de créditos al consumo hasta un año, puesto que dentro de esa categoría de créditos al consumo se incluían o estaban metidas las tarjetas revolving. Por lo tanto, antes del 2010, antes de junio de 2010, no existe una categoría específica, tal y como dice el Tribunal Supremo. Claro, insisto, el Supremo dice que no ha cambiado su doctrina, efectivamente, que hay que estar a la categoría genérica y si existe una categoría más específica, pues estar a ella. Entonces, ¿cambia la cosa? ¿Cambia la cuestión? Pues para mí sí, y cambia mucho, y no porque el Supremo, o por lo que dice el Supremo, porque insisto, se mantiene en su postura, sino porque tenemos ya dos sentencias, la de mayo y la de octubre, resolviendo recursos de dos audiencias provinciales, la de Albacete y la de La Coruña, que entienden que para atender a esa categoría específica en tarjetas revolving anteriores a junio de 2010, vale con esos informes o esos estudios que aportan las entidades bancarias a los procedimientos judiciales, en los que, lógicamente, solo engloban tarjetas revolving. Es decir, desde otro punto de vista, no les vale a esas audiencias provinciales que digamos que las tarjetas revolving anteriores a junio de 2010 están metidas, están incluidas en una categoría más genérica, porque para esas audiencias provinciales, claro, esas estadísticas no serían correctas, estarían viciadas porque es una especie de cajón desastre en la que se introducen otras variables que no son las de tarjeta revolving. Por lo tanto, y entiendo que desde ese punto de vista sí que es preocupante, porque esas dos sentencias del Supremo, que insisto, resuelven dos recursos de dos audiencias provinciales, Albacete y La Coruña, es solo la punta del iceberg. Es decir, ya son otras audiencias provinciales y muchos juzgados de primera instancia que se están apuntando a ese carro. Es decir, considerando que ya no les vale con que digamos en nuestras demandas que para tarjetas anteriores a junio de 2010 hay que irse a la categoría genérica de créditos al consumo. No, quieren algo más específico y por eso les vale, validan, dan por buenos esos informes, esos estudios que aportan las entidades bancarias que son de categoría específica y concreta de tarjetas revolving. He escuchado por ahí que, claro, es que estas sentencias han llegado al Supremo por culpa de digamos, los abogados que han entablado las demandas en primera instancia, en los juzgados de primera instancia, porque no han sabido decirle al juez que tienen que mirar en la categoría, en tarjetas anteriores al 2010, en la categoría más genérica de créditos al consumo. No, eso no es así, no seamos presuntuosos, ya todos sabemos que efectivamente el Banco de España ha dicho que se engloban ahí las tarjetas revolving. Ojo, el Banco de España no ha dicho que los jueces deben fijarse en esa tabla, sino que ha dicho que se engloban ahí, en el crédito genérico al consumo, antes del 2010 se engloban ahí las tarjetas revolving. Y por lo tanto, esa es la cuestión, es decir,
para mí sí que es preocupante porque ya no nos vale, o hay que ir precavidos, porque seguramente para muchos juzgados y muchas audiencias ya no nos vale con que simplemente señalemos que la tabla genérica en créditos en tarjetas anteriores al 2010 es la que engloba tarjetas revolving, porque no les va a valer. Hay que ir más allá. Y de la misma forma que las entidades bancarias aportan sus estudios, sus informes, nosotros también aportamos nuestros estudios y nuestros informes para que vea el juez que antes del 2010 las TAEs no eran tan altas como se establece en esta sentencia del Supremo de 4 de octubre, entre el 23 y el 26%. No eran tan altas. No sé si el 22 o 23%. Por lo tanto, para mí, mi punto de vista es que la cuestión, por un lado, desde el punto de vista doctrinal del Tribunal Supremo no ha cambiado, pero lo que es preocupante es que esa interpretación que hacen algunas audiencias provinciales y juzgados de primera instancia de la doctrina del Tribunal Supremo sí que está cambiando. Y cuando el Supremo dice que hay que atenerse a la categoría más específica, estas audiencias provinciales y juzgados de primera instancia entienden que se puede atender a otras tablas que no sean las del Banco de España. ¿Por qué? Porque esa tabla del Banco de España anterior al 2010 es una especie de cajón desastre que engloba, además de las tarjetas revolving, de esa categoría específica, otras categorías más genéricas. Por lo tanto, en mi opinión, hay que ser cautelosos y ya no nos vale con meter una demanda, para mí, a la ligera, diciéndole al juez: mire usted esta tabla porque el Banco de España ha dicho que ahí mete el revolving. No, hay que ir más allá y probarle al juez que efectivamente lo que se comercializaba antes de 2010, porque hay tarjetas con un revolving de aquellas fechas anteriores al 2010 con una TAE muy baja, por ejemplo la de la OCU. La OCU comercializó en su día una tarjeta revolving con una TAE muy baja y eso hace que la media también baje. Así que nada, este es mi punto de vista y bueno, pues mi consejo es que no decaigamos en el ánimo de demandar, como siempre digo, pero sí que con cautela, porque para mí la cosa está cambiando por esa nueva interpretación que están haciendo muchas audiencias provinciales y juzgados de la doctrina del Tribunal Supremo sobre tarjetas revolving.